hablar de una de las novedades de CS4, que es el pincel de manchas. Funciona de modo similar que el pincel tradicional. Lo que pasa es que cuando dibuja algo, directamente está creando una figura, no creando un contorno. Vamos a verlo sobre la marcha. Vamos a coger el pincel tradicional y vamos a dibujar, por ejemplo, esto. Y vamos a coger el de manchas y vamos a dibujar esto. Mirad, directamente cuando he dibujado esto, veis que no tiene contorno, pero sí relleno. Aquí pasa al contrario, tiene contorno y no tiene relleno. Si nos acercamos, podemos ver que este está formado por una serie de puntos que son estas, que es la que forman el contorno. Sin embargo, esto lo que está formando es una figura rellena ya. Es decir, mirad, toda esta línea de puntos, que una sola es la que formaría un contorno, sin embargo, la unión de las dos me está formando una figura entera. Si yo selecciono la primera, me voy a degradados, no puedo hacer ninguno sobre lo que es la línea, me lo puedo aplicar sobre lo que es el relleno. Sin embargo, aquí podría aplicarme cualquier tipo de degradado, porque ya funciona como un contorno, perdón, como un relleno. Además, le podría poner un borde, un contorno. ¿Veis? Funciona de forma diferente. Vamos a seleccionar esta y lo elimino. Si pincho, ¿veis? Y arrastro, creo ese contorno. Y se queda seleccionado. Si yo ahora cojo y pinto encima, se van añadiendo a lo que es mi figura. Se va añadiendo todo esto. Si dibujo aquí otra cosa y ahora veis que este no está seleccionada, pero quiero añadir otro trazo, si yo pincho encima, al tener el mismo color, estoy utilizando el rosa y esta figura es rosa, se añade al trayecto aunque no esté seleccionado. Si lo cambio a azul, a ver, vamos a quitarlo, y lo que voy a cambiar es ahora el trazo a azul. Cojo el pincel de manchas y ahora pincho encima, veis, no se añade porque es diferente color. De tal manera que yo puedo pinchar y crear figuras cerradas. ¿Veis que ahí queda esto así? Pues lo modifico. Podría dibujar lo que quiera creando directamente una forma, tal y como si dibujásemos cualquiera de estas formas. Al ser una forma, yo puedo aplicarle el degradado que quiera, lo que no podía hacer con los contornos. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a pintar de rojo. ¿Veis? Vamos a hacer, por ejemplo, este dibujo. Selecciono, relleno. Es como si trabajásemos con el rotulador en lo que es nuestra hoja, en nuestro folio. Funciona igual, no tenemos que preocuparnos. ¿Veis cómo estaba modificado? Ahí. Como está seleccionado, cada vez que pincho lo voy modificando. Imaginaros que lo que quiero hacer, veis aquí queda una serie de ángulos que no me interesan. Pues para eso podemos elegir las opciones de suavizar, las que usábamos para el lápiz. Pincho y arrastro, ¿veis? Se me va suavizando estos contornos. Van eliminando puntos y al eliminar puntos, pues se va suavizando lo que es el trazo. Ahí está. Si lo que quiero son modificar las opciones de este pincel, hago doble clic y aquí tengo todas sus opciones. Puedo decir que se mantenga seleccionado cada vez que hago un trazo. Si quito esto, aquí tenemos una combinación de límites de selección y tendríamos que jugar con lo que es la tolerancia. Y aquí tenemos la fidelidad y el suavizado. Fidelidad
es la distancia mínima que me tengo que acercar para que se añada al trazo, tal y como hacíamos con el lápiz, y el suavizado es cómo se va o va a quedar desuavizada la línea. Si lo ponemos un 90%, van a quedar ángulos mucho más redondeados, y si lo pongo un 3%, van a quedar más angulosos. Y luego hay una serie de opciones, voy a darle aquí, y luego hay una serie de opciones de pincel por defecto, y es el tamaño. Conforme vaya dibujando, puedo hacer que permanezca siempre fijo, a un tamaño de 10 puntos, o puedo hacer que se vaya variando al azar. Todas estas que aparecen aquí es si utilizas una paleta gráfica. Y podemos hacer que vaya variando, por ejemplo, en 8 puntos. De tal manera que si le doy a OK y comienzo a dibujar, voy a hacer más pequeño, ¿veis cómo cada vez va saliendo un tamaño? Este es más grande, este es más pequeño, este es un poquito más pequeño. Vamos a ver otras opciones. Luego, en ángulo lo tenemos fijo, o si le doy al azar y le doy una variación, pues nos va a hacer lo mismo. Si empiezo con un ángulo de 45, va cambiando lo que es el ángulo. Y eso también pasaría con la redondez. Aquí podemos configurar nuestro pincel de manchas como queramos. Vamos a coger y vamos a hacerle que sea un tamaño un poco más pequeño. Podemos hacerlo desde aquí o pinchando y rotando desde aquí, tal y como hacíamos con el pincel caligráfico. Podemos hacer, ¿veis? Haciendo estas cosas, vamos a acercar, todo forma parte del mismo trazado, de tal manera que si yo ahora pinto de otro color, se pinta de otro color. Vamos a dejarlo de rojo y vamos a coger ahora el color negro y vamos a pintar, por ejemplo, así. Al ser un trazado, es decir, al tener un relleno, al ser una forma, puedo modificarlo a través de los manejadores. ¿Os dais cuenta? Igual que seleccionar algún punto y si no me interesa, lo elimino. Y, tal y como hemos visto antes, suavizarlo.